Damos gracias al Señor por tenernos reunidos una mañana más. Estamos un poquito disminuidos, se ve como que hay menos hermanos. Pero gracias, Señor, porque hemos podido llegar. Hay algunos que están de viaje, entiendo. Otros con algunos compromisos. Pero eso no quita que el Señor siga siendo bueno. Y que la misericordia del Señor sigue permaneciendo. Si tuviese que poner un título al compartir del día de hoy, el título nace del Evangelio de Juan, del capítulo 1, versículo 38. El título es una pregunta. Y es una pregunta que no la hace cualquier persona. Es una pregunta que la hace el Señor. La pregunta es, ¿qué buscáis? Si tuviera que ponerle un título a este compartir sería, ¿qué buscáis? Vamos a ver varias preguntas hoy, pero esta es la principal. Recuerdo que el retiro que tuvimos nosotros hace un poco de tiempo atrás, ya ha pasado aproximadamente un mes, el tiempo pasa muy rápido, y recuerdo que Génesis hizo un ping-pong, no sé si saben lo que es ping-pong, es una especie de preguntas y respuestas que se hacen a las personas. Y bueno, en este caso Génesis, una de las preguntas que le hacía a varios jóvenes que entrevistó, la pregunta fue, ¿quién es Jesús para ti? Otra pregunta. Y la respuesta de muchos fueron distintas, variadas. Yo pensé que se iba a centrar en una sola. Pero las respuestas fueron variadas. Una de esas que creo que es la que representa más a nuestro Señor y que representa a Dios mismo, que es la naturaleza de Dios, es que es amor. De hecho, uno de los jóvenes respondió que Jesús para él era amor. Otros respondieron que era el rey. Si no recuerdo mal, otros respondieron que era el buen pastor. Y así hubieron varias respuestas con respecto a esta pregunta. La pregunta era, ¿quién es Jesús para ti? Y esta pregunta que les dije yo recién, que quiere decir que dice el Señor, que le hace el Señor a los discípulos, a dos discípulos de Juan, de ese momento discípulos de Juan, ¿qué buscáis? Me ha dado vuelta por varias semanas. Y me ha dado vuelta por varias semanas porque nosotros somos creyentes. Y me he puesto en la situación que el Señor se presenta conmigo y se sienta a mi mesa y me dice, Miguel, ¿qué buscáis? Y así como no solamente a mí, sino que quizá a cada uno de nosotros, y me he puesto en esa situación, que el Señor se sienta conmigo, al lado mío, y me dice, ¿qué buscáis? Pero para esto quiero primero ir al Génesis, donde Dios también hace una pregunta. Génesis capítulo 3, versículo 9. Este capítulo es muy conocido por todos. Yo lo he leído un par de veces. Me refiero acá al frente. Y yo creo que ustedes también lo han leído en sus casas o lo han escuchado. Y este capítulo es donde vemos la caída del hombre. Y en esta caída del hombre Dios hace una pregunta. De hecho, en el versículo 8 dice que cuando Adán y Eva escucharon la voz del Señor se escondieron después de que habían pecado, después de que habían caído. Vamos a leer el versículo 8 y el 9 y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y acá viene la pregunta. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando uno lee esta pregunta dice, ¿qué pregunta más extraña? Y cuando digo extraña, es extraña porque Dios sabe todas las cosas. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Porque no hay nada que le sea oculto a Dios. Él todas las cosas las ve.
en lo profundo. Aun cuando creemos nosotros que Él no ve, Él ve. Él ve nuestro corazón, Él ve las intenciones de nuestro corazón. Él ve nuestros pensamientos más profundos. Y aun aquellas cosas que nosotros no entendemos de nosotros mismos, Él también las ve. Recuerden que en el Salmo 19, David le dice al Señor, líbrame, voy a parafrasear, líbrame de los pecados que me son ocultos. Por lo tanto, hay cosas que ni nosotros mismos conocemos de nosotros que el Señor sí las conoce. Así que cuando veo esta pregunta y Dios le dice a Adán y Eva, o Adán, ¿dónde estás tú? Me sorprende y me llama la atención. Pero de alguna otra forma también puedo entender que ¿dónde estás tú? es ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tus afectos? ¿Qué pasó con tu centro? ¿Qué pasó con tu razón de vivir? Porque si ustedes ven el versículo 8, dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto. Por lo tanto, cuando la voz se paseaba por el huerto, Adán y Eva la podían oír libremente. Eso significa que había una comunión, que había un ir y venir entre Adán, Eva y el Señor. Pero el Señor acá los enfrenta y le dice, ¿dónde estás? En otras palabras, ¿qué te pasó? ¿Por qué saliste de mi lado? ¿Por qué me abandonaste de alguna forma? ¿Por qué me dejaste? Y si nosotros nos vamos más atrás, nosotros podremos ver que Eva, seducida por la serpiente, dejó al Señor por causa de su concupiscencia, de sus deseos, de los deseos propios de ella. Quiso dejar al Señor por sus anhelos, por ver algo quizás superior de lo que le mostró la serpiente en ese momento. Le dijo que podía ser igual a Dios. Y ella anheló aquello y lo quiso tomar y pecó y cayó. Por lo tanto, su visión fue cambiada, su visión fue trastocada y cayó de esa preciosa comunión a dejar de alguna otra forma de tener, comilla, comunión con Dios. Esa comunión perfecta me refiero. Y nosotros podemos ver cómo finalmente Adán y Eva son expulsados del paraíso, son sacados del paraíso. Y en ese momento ocurre lo peor que le puede haber pasado al hombre. El hombre pasa a estar totalmente incompleto. Esa comunión perfecta que tenía con Dios, ese ser que era lo único que podía llenar al hombre, que es Dios mismo, se corta esa comunión. Si lo podemos describir de alguna forma, esto que pasó con Adán y Eva, va a ser un poco burdo el ejemplo, pero es como que el hombre fuese un auto. Y este auto sin benzina no camina. Y la benzina de este hombre es nuestro Señor, es Dios mismo. Él es el que lo impulsa, Él es el que lo levanta, Él es el que lo mantiene encendido. Pero aunque ustedes no crean, un auto a combustible, se pueden generar diferentes tipos de combustibles con aceite y otro y el auto va a partir. El auto va a andar, el auto va a caminar. No va a andar con la gasolina correcta, pero el auto va a caminar. Pero cuando se mezclan estos combustibles, de hecho no puedo explicarlo claramente porque no soy químico, pero cuando se mezclan estos combustibles, efectivamente el auto logra partir, el auto logra andar, pero este auto a medida que va avanzando, se van echando a perder los pistones, se van echando a perder el motor, se va echando a perder distintas partes del auto. Y esto es lo que pasó con el hombre. Cuando el hombre cayó, el hombre trató de buscar por todas las formas posibles el ser llenado nuevamente, porque hay un vacío en su corazón, hay un vacío en su vida. Y lo trató de buscar de las formas más terribles, con los pecados más terribles, porque necesitaba ser saciado, porque el hombre necesita ser saciado, porque el hombre sin Dios necesita ser saciado. Pero damos gracias al Señor, porque Él nos proveyó a su Hijo, porque Él nos proveyó a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros éramos hombres dignos de muerte, porque nosotros nos habíamos transformado en una máquina de pecar, y aún en este cuerpo en el que estamos, muchas veces aún caemos. Pero damos gloria al Señor porque sabemos que su sangre está ahí para nosotros. Después de la caída podemos ver la Escritura y podemos seguir avanzando. Y nos vamos a dar cuenta cómo en el pueblo de Israel se ejemplifica la dureza del corazón.
pero también podemos ver cómo en el pueblo de Israel Dios quería tener comunión con el hombre. Hubiese sido tan fácil para Dios de tomar, eliminar esta creación y hacer una nueva. Pero para Él no fue así. Para Él no fue así porque Él proveyó desde el principio un Salvador. Porque Él proveyó desde un principio a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para redimirnos. Y de esa forma el hombre, a medida que iba avanzando las cosas, iba avanzando la historia, Dios iba proveyendo profetas. Dios iba proveyendo hombres que hablaban a favor de Él. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente, dice, Dios mismo dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios mismo, el creador de todas las cosas, el hacedor de todas las cosas, aquel que nosotros decíamos recién que conocía el corazón en lo más profundo, el que conoce nuestros pensamientos, Él proveyó a su Hijo y se humanizó. Y en Cristo Jesús vino a ser Emmanuel, vino a ser Dios con nosotros. Por lo tanto, pasaron muchos tiempos donde habló por los profetas, donde habló por diferentes hombres. Y nosotros hemos estudiado, gracias al Señor, hemos tenido estos estudios de los días viernes, hemos pasado por el libro de Jueces, por el libro de Ruth, hemos pasado por el libro de Josué, y hemos podido ver cómo la misericordia del Señor se muestra una y otra vez. Y hemos visto cómo el amor del Señor se muestra una y otra vez. Hemos pasado primera de Samuel, segunda de Samuel, y seguimos viendo la misericordia y el amor del Señor. Pero viendo que ya no se hacían caso a los hombres, Él envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa haber enviado a su Hijo? Que Dios mismo se hizo hombre. ¿Qué locura es esta? Sebastián, cuando pasaba acá a la mesa, él decía que hay muchos niños que quieren ser grandes que quieren ser reyes, pero hay un solo rey y hay un solo Dios que se hizo hombre por nosotros y dispuesto a padecer todas las cosas por nosotros. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a la pregunta que me ha estado dando tanta vuelta. Vamos a la pregunta que me ha dado vuelta todos estos tiempos, todo este tiempo. Llevo un par de semanas con esta pregunta. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 38. Perdón, antes de eso, o sea, el mismo, pero veamos desde el desde el versículo 35. 35. 1:35. Juan 1:35. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Antes de seguir, quiero detenerme ahí. Dice el siguiente día otra vez estaba Juan. Y quiero hablar un poquito de Juan el Bautista. Este no es el mismo Juan que escribió el Evangelio. Este es Juan el Bautista. Dice que a Juan el Bautista fueron a encararlo los fariseos. Fueron a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Eres tú acaso el Cristo? Y él le dijo, no, yo no soy el Cristo. Él le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor. ¿Por qué quiero hablar de Juan? ¿Y por qué nombro justo esta parte? Porque Juan tenía una claridad absoluta a lo que había venido. Juan tenía su mirada fija en el centro. Juan era un hombre que había ido al desierto porque había sido mandado al desierto. Juan era un hombre que sabía que el único que lo podía sostener en el desierto era el Señor.
que el alimento necesario lo iba a tener porque el Señor se lo iba a dar, porque no había otro que podía entregárselo. Juan tenía su confianza absolutamente en el Señor. Y él estaba esperando. Él estaba esperando a aquel que ni siquiera él era digno de desatar la correa de sus zapatos. Por lo tanto, Juan sabía la posición clara que él tenía. Y sus ojos no miraban otra cosa. Miraban completamente al Señor. Y de alguna u otra forma eso se amarra con esta pregunta, que ya la vamos a ver. El qué buscáis. Porque nosotros también hemos sido llamados con un propósito. Cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito para servir al Señor. Con un propósito. Pero muchas veces no nos pasa lo que le pasaba a Juan, que tenía su mirada fija en el propósito. Sigamos avanzando. Versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Hermanos, no me imagino cómo pudo haber sido ese momento. Hace un rato atrás decíamos que Dios había hablado por los profetas, pero que ahora habla por su Hijo. Dios mismo en la tierra manifestado haciendo otra pregunta. Dios mismo como hombre haciendo otra pregunta. Enfrentando a estos dos hombres, porque es una pregunta que enfrenta, es una pregunta que confronta. No es una pregunta simple, no es una pregunta al azar. Y es una pregunta que hace el Hijo de Dios. Es una pregunta que quizás podría haber hecho el Padre cuando Adán y Eva pecó. Que le podría haber dicho: ¿qué buscaban con hacer lo que hicieron? ¿Qué buscaban con apartarse de mí? ¿Qué buscaban con esta desobediencia? Pero hoy el Señor los enfrenta de otra manera y les dice: ¿qué buscáis? ¿Qué queréis o qué quieren, quizás para poder parafrasear, de mí? ¿Están buscando al Cordero de Dios? Porque imagínense, cuando un israelita escuchaba el Cordero, ellos sabían para qué era un Cordero. Y entendiendo que Dios estaba proveyendo un Cordero, yo creo que su cabeza debió haber explotado en ese momento. Pero el Señor los confronta y les dice: ¿qué buscáis? El Señor en este tiempo, como les digo, me ha dicho a mí muchas veces, y me ha dicho: ¿qué buscas, Miguel? Cuando digo ¿qué buscas, Miguel?, me refiero a: ¿qué más quieres, Miguel? ¿Me tienes a mí? Tienes al único que puede llenar tu corazón con grosura. Tienes al único que calma tu sed. Tienes al único que satisface completamente tu alma. Has podido venir a ser un hombre completo. Y así como el Señor quizás les decía, sentado en la mesa con nosotros, sentado en la mesa con cada uno de ustedes, en una conversación que les diga: ¿qué buscan? Les voy a contar un sueño que tuve hace muchos años, que creo que se los conté a los jóvenes, no sé si lo he contado a ustedes, pero creo que es necesario contarlo. Antes de casarme con mi esposa, de hecho, así que mucho tiempo. Recuerdo en ese sueño que había una mesa, era una mesa redonda. En esta mesa redonda mi esposa estaba acá, no siendo mi esposa, yo estaba acá. Y acá había un hombre. Nunca le pude ver la cara, pero era un hombre. Y yo recuerdo que mientras yo llenaba de elogios a mi esposa, le decía lo hermosa que era, le decía lo que ella era para mí, este hombre que estaba acá, de alguna u otra forma sufría, o de alguna u otra forma había un sentimiento de por medio en donde me hablaba, pero yo no lo entendía. Cuando digo que hablaba y yo no lo entendía, después que desperté,
entendí que ese hombre era el Señor. Y entendí que ese hombre era el Señor porque mis sentimientos estaban tan enfocados en mi esposa que lo había dejado de lado a él. Y cuando digo mi esposa, ni siquiera era mi esposa, aún. Era la mujer que iba a ser mi esposa. Pero mis sentimientos estaban centrados en ella. Mis pensamientos y todo lo que yo sentía estaba centrado en ella. Y el Señor de alguna otra forma me estaba diciendo que yo lo había dejado de lado. Por eso esa pregunta me ha dado tantas vueltas en mi cabeza en este último tiempo. ¿Qué más busco? ¿Busco un mejor pasar en este mundo? ¿Necesito llenar un poco más mis arcas para que me alcance y poder satisfacer mis deseos, mis anhelos? Hermanos amados, no con esto estoy diciendo que no trabajemos. No con esto no estoy diciendo que son cosas que son normales. Pero cuando este hombre que estaba acá en este costado, en este sueño que les contaba, pasa a ser segundo o tercero, es porque algo está pasando con nosotros. O quizás busco justicia. Quizás necesito que mi corazón o mi alma sea ajusticiado por ciertas situaciones que me pasaron. Y busco las maneras, todas las maneras para poder tomarme esa justicia. Y nuevamente dejo de lado al Señor sabiendo que Él es mi justicia. O quizás tanta cosa, o no, o estoy tan preocupado de la obra del Señor. Estoy tan preocupado de la obra del Señor que me levanto, me acuesto, pensando en la obra del Señor. Pero recuerden lo que le pasó a la iglesia en Efesios. La iglesia en Efesios era una iglesia que estaba preocupada de la obra del Señor completamente. Pero había dejado de lado al Señor. Por eso una vez más viene esa pregunta hacia mí y es, ¿qué busco? ¿Qué buscamos? Y cuando nosotros, hermanos amados, nos ponemos a buscar estas cosas, nuestro corazón de a poco se empieza a alejar. Y se empieza a alejar. Y hay situaciones en nuestra vida y nuestro corazón se empieza a alejar. Estamos leyendo el libro de Samuel. ¿Recuerdan cómo le pasó a David lo que le pasó? Con Jezabel me refiero porque David sabemos que pecó muchas veces, pero como que el pecado más latente o más fuerte, por todo lo que sucedió, por toda esa maquinación que hizo David para poder ejecutar el pecado, dice que David se relajó, que David estaba ocioso, que David dejó de ir donde tenía que ir, que David dejó de lado el servicio, su servicio, el servicio que le había puesto el Señor. Y fíjense que ahí, bueno, sabemos las consecuencias, sabemos lo que pasó. Pero en el Salmo 51 hay como un hecho, o más que un hecho, en la oración que hace David, hay algo súper como que nos muestra lo que le pasó a David. Hay algo clarificador de lo que le pasó a David. Fíjense que una de las cosas que dice en el Salmo 51 David es: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. No dice vuélveme tu salvación. Dice vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos vamos alejando de a poco en busca de estas otras cosas. En busca de estas otras cosas. Y nos vamos deslizando de a poco sin darnos cuenta muchas veces. Cuando nos vamos alejando del Señor, como que el gozo se va apagando un poquito. Como que el gozo va desapareciendo un poquito. Hemos hablado, hermanos, del desierto muchas veces. Hemos hablado de lo que significa pasar por el desierto y ese desierto a veces lo asemejamos con las pruebas que hemos pasado, con las pruebas que vamos pasando. Pero a veces hay un desierto que se forma en el corazón. A veces hay un desierto que se forma en el corazón y se transforma en una sequedad. Pareciera que no hay agua. Pareciera que nos secamos. Y nuevamente vamos en busca de estas cosas, así como hizo David.
que parecieran saciarnos. Y así nos vamos alejando cada vez más y más del Señor. Y es así como el Señor nuevamente me decía, ¿qué buscas, Miguel? ¿Qué buscas? ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Abraham compartió hace poco de ella. Y creo que muchas veces se ha nombrado la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía una sed increíble. Sed espiritual. Era tan fuerte la sed de la mujer samaritana que dice que había tenido 5 maridos. 5 maridos. Y el número 6, que ustedes saben que el número 6 representa el número del hombre, el número 6 ya ni siquiera era su marido. Ella simplemente convivía ya con esa persona. El número 6 a veces ya habla de la depravación completa porque es el número del hombre como hombre. Pero la sed de ella no podía haber sido no podía ser apaciguada. Hasta que llegó el Señor y le mostró esta agua, de la cual se dice que nunca más volvería a tener sed. Vamos a Oseas, hermano. Oseas está después de Daniel. Oseas. ¿El Señor es bueno, hermanos? Amén, el Señor es bueno. Vamos al versículo 14 del capítulo 2. Dice, esto lo nombró creo el hermano Gonzalo en uno de los últimos compartir que tuvo en el retiro. Dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces el Señor nos permite pasar por este desierto espiritual, hermano. A veces cuando las fuerzas se acaban, las fuerzas nuestras se acaban, así como la de la mujer samaritana, y era su 6.º marido, o sea, su 6.º acompañante. Las fuerzas ya se acabaron. No tenía nada que beber, todo lo que bebía se transformaba en un desierto porque siempre volvía a tener sed. Pero acá el Señor dice que nos llevará, a veces será necesario llevarnos al desierto para hablarnos nuevamente al corazón. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Dice, y le daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? Desde el desierto. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. O sea, el Señor nos hablará al corazón. Nos dará nuestras viñas. Y cantaremos como en los tiempos de nuestra juventud y como en el día que el Señor nos sacó del mundo. A veces, hermanos, es necesario que el Señor nos haga pasar este pequeño desierto. Nos haga pasar este pequeño desierto por nuestra causa. Porque finalmente nosotros somos los que buscamos aquellas cosas que no nos sacian. Porque nosotros, así como en algún momento, en el principio se puso la mirada en otras cosas, sin darnos cuenta, nos apartamos. Y vuelvo a decir, hoy el Señor a cada uno de nosotros, los que estamos acá sentados, y pónganse en esta situación e imagínenlo así. El Señor una vez más nos habla al corazón y nos dice, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos?
Cuando dice que cantaremos como en los tiempos de nuestra juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto, el Señor nos dice que ahí nos restaurará, ahí nos levantará nuevamente y nuestro gozo volverá a ser Él. Como en los días cuando el Señor nos vio, cuando el Señor nos recogió, cuando el Señor nos sanó. Ahora bien, hermanos, y con esto voy a terminar porque era un compartir muy cortito. Pero quería dejarles esa pregunta en el corazón. Quiero que vayamos al Cantar de los Cantares. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente, dice, la sulamita hablándole al amado le dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? A veces, hermanos, pensamos que estamos súper bien delante del Señor. Les aseguro que la iglesia de Efesios pensaba lo mismo. Les aseguro eso. Pero hay veces que esta pregunta tenemos que hacérsela al Señor. Hacernos esta pregunta al Señor y decirle, Señor, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. ¿Dónde están puestos mis anhelos? ¿Dónde están puestos mis deseos? ¿Dónde están puestos mis pensamientos? ¿Está puesto en agradar tu corazón? ¿En buscar de ti? ¿En anhelar de ti? Fíjense que acá la sulamita le pregunta o le dice al Señor, ¿dónde apacientas? Y si nosotros nos vamos a Juan, cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿qué buscáis? Ellos le dicen, ¿dónde moras? No quiero volver a lo que hemos compartido en otras ocasiones, pero es tan necesario tener esta comunión con el Señor. El único lugar donde podemos tener esta comunión con el Señor es en su casa, estando con Él. Cuando le dicen, ¿dónde moras? El Señor le dice, simplemente le responde, le dice, venid y ved. Nada más. Venid y ved. Y quiero terminar con la última pregunta. Cuando el Señor había muerto, y las mujeres van a ver al sepulcro al Señor, voy a parafrasear. Si no recuerdo mal, era un ángel que le dice a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Otra pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es como decir, ¿por qué buscan entre todo esto al que vive? Con esto termino, hermanos, pero quiero dejar esta pregunta en sus corazones. ¿Qué buscamos? ¿Tenemos al Señor? Amén. Tenemos al Señor. Si buscamos agradarle, busquémoslo a Él. Tengamos comunión con Él. Busquemos de sus moradas, porque el Señor nos invita para que nosotros veamos. Él nos invita y dice, venid y ved. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Padre, te damos gracias porque nos invitas a tu casa. Te damos gracias porque nos invitas a estar contigo. Te damos gracias, Padre, porque
porque nos confrontas, porque nos hablas al corazón. Oh Padre, te rogamos, te ruego, Señor, que primeramente mi corazón tú lo redargullas, tú nos puedas hablar, tú nos puedas mostrar la realidad de nuestro corazón, poder mirarlo con claridad y cuando lo podamos ver, Padre, y si es necesario, volvernos a ti, arrepentirnos, buscarte, anhelarte, añorarte. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia hasta este día permanece. Te damos gracias, Padre, por la preciosa sangre de Cristo Jesús que hasta este día está vigente. Te damos gracias, Padre, por esta obra redentora que nos has permitido tomarnos. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Padre. Amén.